La margarina, antes de que le pongan el colorante, es gris. No amarilla, gris, como el piso de un estacionamiento. Y sin embargo, durante 50 años te convencieron de que era más saludable que la mantequilla. El gobierno lo sabía desde 1993. Harvard lo publicó. La FDA tardó 25 años en hacer algo. Y mientras tanto, tú cambiaste la mantequilla por esa pasta gris con colorante industrial porque alguien te dijo que era lo correcto. Hoy te cuento cómo pasó eso y quién se benefició. La versión oficial es simple. La mantequilla tiene grasa saturada. La grasa saturada tapa las arterias. Si no quieres infarto, mejor come algo con grasa vegetal. La margarina tiene grasa vegetal. Ergo, la margarina es saludable. Esta historia la escuchaste en la televisión. Te la dijo el médico. La aprendiste en la escuela. En México, en Estados Unidos, en España, en todos lados, desde los años 70 hasta bien entrado el 2000, el mensaje era el mismo: bájate de la mantequilla. Y funcionó. En 1971, la margarina superó a la mantequilla en ventas en Estados Unidos por primera vez en la historia. La gente se convenció. El problema es que la historia tenía un hueco enorme, un hueco que la industria sabía que estaba ahí. Para entender el engaño, tienes que entender cómo se hace la margarina moderna. Se hace con aceites vegetales, girasol, maíz, soya. Esos aceites son líquidos a temperatura ambiente. Para que queden sólidos y untables, como la mantequilla, los someten a un proceso llamado hidrogenación. Le meten hidrógeno a presión y calor hasta que el aceite se solidifica. El resultado de ese proceso es gris. Gris y sin sabor. No parece comida. Le meten colorante amarillo, sal, saborizantes artificiales y ya tienes lo que viste en el refrigerador de tu mamá. Pero hay algo más que produce ese proceso, algo que no aparecía en los anuncios: las grasas trans. Las grasas trans son un tipo de grasa que tu cuerpo no sabe cómo manejar. Lo que hacen es subir el colesterol malo y bajar el bueno. Exactamente lo contrario de lo que se supone que debía ser la margarina. En otras palabras, la margarina que te vendieron como protección para el corazón lo estaba atacando. Y esto no es teoría conspiranoica. Esto lo publicó Harvard. Pero eso viene después. Si esto te está encabrando tanto como a mí, dale like, le ayuda a llegar a más gente. Para entender por qué existe esto, tienes que ir a 1869, Francia, Napoleón III. El emperador necesitaba alimentar a su ejército en guerra y a la población pobre sin quebrar el erario. La mantequilla era cara. Así que hizo lo que hacen los gobiernos cuando necesitan algo que no existe. Ofreció dinero. Un concurso con premio para quien inventara una grasa barata, estable, que sustituyera a la mantequilla. Un químico llamado Hipólito Mech Muries lo ganó. Su invento era una pasta hecha de grasa de res, agua y leche descremada. La llamó oleomargarina, del latín y el griego, algo como aceite de perlas. Era básicamente grasa industrial. Napoleón le dio el premio. Hipólito se sintió el rey del mundo. En 1871 vendió su patente a una firma holandesa llamada Jurgens. Esa firma se fusionó con otra. Formaron Margarina Unie. Y eso con el tiempo se convirtió en Unilever, el gigante que hoy vende margarina en todo el mundo. Hipólito Mech Muries murió en 1880, en la ruina total, sin un peso. Unilever hoy tiene ingresos anuales de $60,000 millones. Clásico. Cuando la margarina llegó a Estados Unidos en los años 1870, lo primero que intentaron hacer los fabricantes fue colorearla de amarillo para que pareciera mantequilla. La industria lechera entró en pánico. Presionaron al Congreso, presionaron a los estados. Para 1898, 32 de los 45 estados del país tenían leyes que prohibían colorear la margarina de amarillo. El estado de Minnesota fue más lejos. Exigió que la margarina fuera de color rosa, rosita, para que nadie la confundiera con algo deseable. El Congreso Federal impuso un impuesto. Margarina amarilla pagaba 10 centavos por libra. La blanca pagaba un cuarto de centavo. Si la querías amarilla, pagabas 40 veces más. Los fabricantes encontraron la solución más creativa. Metían en cada paquete una cápsula de colorante amarillo. Tú en tu casa la abrías, mezclabas el colorante con la pasta gris y la volvías amarilla. Había un aparato especial para esto. La gente lo llamaba Butter Stomper, un pisón de mantequilla. Las familias hacían esto en su cocina, todos los días, durante décadas. Y por si pensabas que esto era historia lejana, en Quebec, Canadá, estaba prohibido colorear la margarina de amarillo hasta el año 2008. 2008, cuando ya había iPhone y Obama estaba a punto de ganar las elecciones. Oye, ¿en tu casa de chico usaban margarina o mantequilla? Cuéntame en los comentarios. En medio de toda esa guerra entre industrias, nadie estaba haciendo la pregunta que importaba: ¿es seguro comer esto?
En 1981, un grupo de investigadores en Gales publicó el primer estudio apuntando a las grasas trans como una amenaza para el corazón. Era una señal. Nadie movió un dedo. En 1993, Walter Willett, investigador de Harvard, publicó datos que no dejaban lugar a dudas. Las grasas trans no solo eran malas, eran peores para el corazón que la grasa saturada de la mantequilla que se supone que estabas evitando al comprar margarina. Repítelo un momento. La cosa que compraste para no tener infarto era más peligrosa para el corazón que la cosa que dejaste de comprar para no tener infarto. Al año siguiente, otro análisis de Harvard estimó que las grasas trans estaban causando 30,000 muertes adicionales al año solo en Estados Unidos. 30,000 al año, solo en un país. ¿Cuándo actuó la FDA? Requirió que las grasas trans aparecieran en las etiquetas nutrimentales en 2006, 13 años después de Harvard. ¿Cuándo las prohibió completamente? En 2018, 25 años después de la publicación. 25 años en los que la industria siguió vendiendo margarina como la opción saludable. Si conoces a alguien que todavía tiene margarina en el refri, convencido de que está haciendo algo bueno por su salud, mándale esto. Hoy la margarina moderna ya no tiene grasas trans, al menos en los países donde las prohibieron. Pero 50 años de mensaje equivocado dejaron una huella. Hay millones de personas que todavía creen que la mantequilla es el enemigo, cuando la ciencia lleva décadas diciendo lo contrario. La mantequilla real tiene grasa saturada. La margarina moderna tiene aceites vegetales ultraprocesados. Ninguna es perfecta, conversacional y cálido. Pero una de ellas se vendió durante medio siglo con un argumento de salud que era mentira, y la FDA tardó 25 años en admitirlo. Lo que puedes hacer mañana, literalmente mañana, es leer la etiqueta de lo que tienes en el refrigerador. Si dice aceites parcialmente hidrogenados, eso es margarina vieja con grasas trans. Si no lo dice, puede ser la versión nueva o puede ser mantequilla real. La diferencia siempre estuvo en la etiqueta. Eso es sin etiqueta. Si quieres saber más de los alimentos que llevan décadas mintiéndote en la cara, suscríbete. La próxima historia que te traigo es igual de cabrona.